historia, ¿no? Y ayer los varones, que vinieron los varones, yo no sé por qué otros no vinieron, porque como que creían que les iba a llover, pero abordamos el tema de cómo cuidar de la esposa y pues fue buena la retroalimentación, el diálogo, etcétera, etcétera. Por ahí yo le hablé a algunos hermanos que no me contestaron, entonces le hablé a su esposa y le dije, hermana, mándenos a su esposa por acá para que, a ver si algo les cae. Pero bueno, hoy vemos el tema de David y Goliat. Esto sucedió mucho antes de que sucediera lo de David y Abigail. ¿Por qué? Porque David era un adolescente. Dice el pasaje lo siguiente: los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra. Los filisteos fue el enemigo acérrimo del pueblo de Israel. Y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Azeca, en Efes-Damim. También Saúl, el rey de Israel, y los hombres de Israel se juntaron, y acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Y salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, un líder, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía altura 6 codos y un palmo. ¿Alguien quiere rápido ahí en Google sacar las medidas y todo? Porque pues eran 2 metros y fracción. No llega a los 3 metros, pero ya un personaje ahí de 2 metros. ¿Cuánto mide de aquí al techo? ¿Cuánto le calculan? 3 metros. Esto mide como no 3 metros, no. Un poquito menos de 3, debe ser unos 2,80. 44.5 centímetros cada codo. 2.97 metros. ¿Cuánto? 2.97. Ok, 2.97 metros. Casi 3 metros. El tipo este. Yo una vez me tocó ver, estaba yo en el campo militar número 1, cuando era estudiante de la náutica. Fuimos a desfilar a Ciudad de México y estuvimos ahí 15 días antes. Y estábamos acuartelados en un dormitorio y estábamos todos ahí. Y de repente, yo no sé de dónde salió, estaba perdido porque no era su galera donde le tocaba. Entra un tipo por la única puerta que había, y ese hombre, y se agachó así para entrar y nos vio, y todos nos quedamos así mirando. Medía 2.20. Era basquetbolista del equipo militar de ahí de campo número 1. Ya era impresionante ver un hombre de 2.20. Bueno, Goliat era un líder del ejército de los filisteos que medía casi 3 metros. Súmele a eso la armadura, el lanza, el escudo, el casco, un guerrero consumado. Y traía un casco de bronce en su cabeza, imagínense el peso, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 ciclos de bronce. Ahí busquen a ver. 57 kilos. Ajá, 57 kilos encima. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, grueso, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. En la antigüedad, los guerreros, los líderes, los profetas, los reyes tenían escuderos. Eran como personajes que estaban rodeándoles, atendiendo sus necesidades inmediatas, resolviendo algunas cosas de ellos para que ellos pudieran seguir adelante. Bueno, este hombre tenía su escudero también. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? O sea, ¿para qué tanto grito? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escojan entre vosotros un hombre, uno solito, que venga contra mí. Si él puede pelear conmigo y me vence, nosotros seremos sus siervos. Si yo puedo más que él y lo venzo, ustedes serán nuestros siervos y nos van a servir.
Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Denme un hombre que pelee conmigo. Un hombre. Hasta la fecha, el enemigo desafía a los cristianos y busca hombres de pelea, hombres de batalla, hombres que nos demandan que nos paremos firmes frente al enemigo. Y donde haya un hombre dentro de la obra de Dios que se para firme en realidad, siempre va a haber detrás de ese hombre personas que van a aceptar su cobertura. Porque todos necesitamos algún tipo de protección. Oyendo Saúl, ¿quién era Saúl? El rey de Israel. Y todo Israel, estas palabras del filisteo, se turbaron. Se confundieron y tuvieron gran miedo. No tuvieron miedo, tuvieron mucho miedo. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres, o sea, Isaí. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl. O sea, y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Samá. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, o sea que ahí pasaron unos días. Y por las mañanas salía este gigantón, los insultaba, los amenazaba, los provocaba. A ver, mándame uno, ¿quién es el valiente? A ver, un hombrecito. Nadie. Y venía este filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Un día vamos a ver por qué es tan importante el día 40, por qué se repite más. Hay muchas cosas, pero va a ser este tema. Y dijo Isaí a David, su hijo: toma ahora pues para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000. Y mira si tus hermanos están buenos y toma prendas de ellos. O sea, tráeme una muestra de que están vivos. Y se puso, ¿y a quién le mandaba Isaí también algo? Al jefe de sus hijos. O sea, trátalos bien. Desde ahí ya estaba la corrupción. El amor, padre. Y Saúl y ellos todos los de Israel estaban en el valle de Ela peleando contra los filisteos. Bueno, en ese momento pues estaban en un lapsus, estaban siendo amenazados, no sabían qué hacer, la cosa estaba así en tensión, pero el filisteo todos los días, el gigantón, salía a amenazar. Se levantó pues David de mañana, dejando las ovejas a cuidado de un guarda. Se fue con su carga como Isaí su padre le había mandado, y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército, en el valle. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los 2 campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras. Pero en esta ocasión las oyó David. David era un jovencito, era el menor de todos, estaba al cuidado de las ovejas de su padre. 24. Y todos los varones de Israel
que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Cuando el hombre gigantón salía y empezaba a amenazar, los israelitas se hacían para atrás y se alejaban, no querían arriesgar. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido y que se adelanta para provocar a Israel? Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas, y le dará su hija, y eximirá de tributos e impuestos a la casa de su padre en Israel. Miren lo que hacía el rey. O sea, a ver quién va. Miren, ahí está mi hija. Les hago exención de impuestos, no van a pagar impuestos. Y les voy a dar regalías para su descendencia. Pero alguien que vaya, porque el rey no, tampoco. Y el pueblo le respondió. Entonces habló David. Gracias, qué bueno está. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso? ¿Qué quiere decir incircunciso? No tenía ningún pacto con Dios. La circuncisión en Israel era una señal de un pacto de Israel, de los israelitas, varones israelitas, con Dios. Y la circuncisión tenía un significado especial y era de consagración, era de guardar la ley del Señor, el que era circuncidado, y todo israelita era circuncidado. Pero pues no sabía nada de eso y lo insulta. Para David esto era como decir un insulto. ¿Quién es este filisteo incircunciso, pagano, para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? ¿Se dan cuenta la conciencia que tenía David de quién era Israel? Eran los escuadrones del Dios viviente. Él creía en un Dios viviente. Los israelitas estaban amedrentados, estaban acorralados, estaban atrincherados. No sabían cómo enfrentar la amenaza de este gigante. Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo: así será al hombre que le venciera. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido? ¿Para qué has venido acá? ¿A quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo sé de tu soberbia y de tu malicia de corazón, que vienes nada más por el morbo de ver la batalla. Eso es lo que estaba acusando su hermano. 29. David respondió: ¿y ahora yo qué hice? ¿Por qué me estás señalando? ¿Por qué me dices eso? Nomás estás hablando puras cosas. ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él, David se apartó de su hermano Eliab, porque nada más estaba atacándolo. Era un hermano mayor atacando a un hermano menor. ¿Por qué? Porque el hermano menor se le ocurrió decir: bueno, ¿qué van a hacer? Somos los escuadrones del Dios viviente. Bueno, no él, pero aquí están, y se están dejando amenazar por el gigante. Tú estás aquí nada más de morboso, vienes a ver la batalla, sácate de aquí. Y no fue necesario, se apartó de él hacia otros y preguntó de igual manera: ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? O sea, no tienen nada que hacer, así se van a quedar calladitos. Y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Fueron oídas las palabras que David había dicho y se las dijeron, fueron y se las contaron al rey Saúl. Y Saúl lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no te desanimes, rey, de ninguna causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Bueno, no resulta imprudente. Él no era un guerrero. Todos los demás que estaban ahí eran guerreros. Y más aún el filisteo, el gigante Goliat, era un guerrero consumado. Y viene este chavo, habla con el rey y le dice: no te preocupes, rey, estás desanimado, porque Saúl estaba también con miedo. No te preocupes, yo voy y peleo contra él. Yo voy y peleo contra él. 33. Ajá. Dijo Saúl a David:
¿no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él? Tú eres muchacho, él es un hombre de guerra desde su juventud. Y David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. O sea, lo mataba en una lucha personal. Era medio salvajón, ¿no? Chavo, pero acostumbrado al combate diario, a enfrentar lo que había que enfrentar. No era sacatón. No le daba la vuelta al asunto. 36. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Permítame aquí sacar una aplicación muy lógica que cae por su propio peso y que inclusive le hemos mencionado. Si alguien quiere enfrentar las batallas de su vida, tiene que aprender primero a enfrentar sus leones y sus osos, porque vienen los Goliaths. Y nadie va a poder enfrentar a los Goliaths, los verdaderos problemas de la vida, si no ha estado acostumbrado a pelear con los osos y con los leones. Por eso es que hay muchos que están pasivos totalmente, son pasivos frente a los problemas de la vida. Hay muchos que no encaran a nadie. Y dicen, es que yo soy hombre de paz. Se justifican diciendo que son hombres de paz. Está bien, debemos ser hombres de paz hasta cierta medida, hasta donde no se pasen de la raya. Pero si me están afrentando, si se están extralimitando conmigo, con mi familia, etcétera, etcétera, yo tengo que actuar, yo tengo que encarar, yo tengo que enfrentar. No puedo justificarme diciendo que soy hombre de paz. Entonces dice, 37. añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. ¿Habrá quedado convencido el rey? Quizás. Aceptó y dijo, pues a lo mejor a ver quién quita y te pega, ¿verdad? Y aceptó el rey y lo bendijo. Y Saúl vistió a David con sus ropas, le puso sobre su cabeza un casco de bronce del rey y le armó de coraza, y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí todo lo que era la vestidura del rey. ¿Saben qué? Hay que enfrentar los problemas en nuestro estilo, a nuestra manera, con nuestro manualito. Es que así lo hace tal persona y tal persona. Yo lo hago así. Así me funciona a mí. Puedo aprender de aquí, puedo aprender de allá, pero David desechó la armadura del rey. ¿Qué era lo que tenía a cambio David? Desechó una espada, desechó una armadura, etc. ¿Y qué es lo que tenía a cambio? Su onda. Su onda. Era su instrumento de batalla. Con eso él mataba osos, leones y metía mano y les quebraba la quijada, etcétera, etcétera. Era su estilo. Era su estilo. Entonces, yo no puedo andar con eso. Nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. A ver, ¿sabía David qué era lo que estaba haciendo? Sí, pues era todo. Estaba armando. Miren, yo no sé si estaba plenamente consciente de lo que estaba haciendo,
pero de que tenía convicción, de que tenía firmeza, de que tenía valor, la tenía. Y confianza en que Dios lo iba a liberar. Entonces, al estilo de cada quien, yo confío que Dios me va a ayudar. Y bajó al valle, listo para enfrentar. Traía su onda, nada más. Veamos lo que sigue diciendo. El 40, ¿me queda? Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, lo tuvo en poco. Porque era muchacho y rubio, y además de eso era guapito. Estaba bonito. Estaba bonito el muchacho. Sí. Y entonces el filisteo lo despreció. ¿Y qué le dice? ¿Acaso soy perro para que vengas a mí con palos? No traía otras cosas. Y maldijo a David por sus dioses. O sea, maldijo a David utilizando los dioses que los filisteos creían. Dijo luego el filisteo a David, aquí viene la respuesta de David, no se achicó. Ven a mí. Perdón, dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. El gigante tenía una convicción, era un guerrero consumado, él sabía lo que quería hacer y lo amenaza. Tenía un lenguaje de guerrero. El guerrero amenaza. Primero intimida verbalmente. El que sabe pelear, intimida verbalmente primero, para bajar las defensas. Y si se logra intimidar a alguien en su espíritu, ya estuvo, ya tengo ventaja. Entonces, esto trató de hacer el filisteo. ¿Me quedé? 45. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. David estaba representando en esa batalla a quién. Estaba representando al rey Saúl. Estaba representando al ejército de Israel. En un sentido sí, para el gigante sí. Pero David tenía la convicción de que él estaba representando a Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. Él tenía esa representación, él sentía que había esta identificación. Yo vengo a pelear por el pueblo de Dios, yo vengo a pelear porque hay alguien que está amenazando, burlándose, afrentando a los escuadrones del Dios viviente. El viviente era Dios, no los escuadrones. La vida que tenían los escuadrones, los ejércitos de Israel, era porque pertenecían a Dios, que los había creado y era su Dios. Recordemos que en ese tiempo la única nación monoteísta que existía era Israel. Todos los demás pueblos de alrededor eran pueblos politeístas, paganos, tenían muchos dioses y dioses sanguinarios, porque reclamaban sacrificios de sangre. 47. 46. Jehová te entregará hoy en mi mano. Todavía ni lo había peleado. Todavía la batalla no comenzaba. Pero estaba utilizando la misma táctica del filisteo. O sea, estaba diciendo lo que había en su corazón. Se lo dijo. Hermanos, hay una gran diferencia entre pensar ciertas cosas y decirlas. Muchas veces necesitamos verbalizar, no solo pensar, verbalizar las promesas de Dios. No muchas veces, continuamente tenemos que verbalizarlas. En los testimonios que hemos escuchado, pues es que yo estaba así y pensé que a lo mejor no podría, pero entonces decido porque creo y confío que Dios dice en su palabra. Exacto. Exacto. Entonces tenemos que verbalizar. El enemigo hoy en día busca intimidarnos poniendo en nuestros pensamientos de temor, pensamientos de inseguridad, pensamientos de rechazo,
pensamientos de vergüenza, pensamientos de derrota, pensamientos de culpa, y todos los pensamientos que tenemos se traducen, se transforman en sentimientos. Miren, nadie se siente menos si primero no piensa, no cree que es poca cosa. Una persona que se siente poca cosa, aunque lo niegue, basta simplemente con que alguien no lo salude como esperaba para sentirse menos. Lo vemos eso continuamente. Es que pasé, perdón, pero porque me ha sucedido muchas veces, es que pasé junto al pastor y ni me miró. Yo no me di cuenta, perdón hermano. Pero muchos se ofenden, se sienten. Y ese sentimiento de ofensa es resultado de una creencia. Es según lo que pensamos, lo que sentimos. Por eso es muy importante verbalizar, y en las guerras, verbalizar. Primero el gigante estaba diciéndole, intimidándolo con palabras: voy a hacer de ti esto, te voy a dar a los perros para que te coman, etc. Pero viene David, siendo joven, y le dice, utilizando la misma estrategia: Jehová te entregará en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación, se refería al ejército que estaba ahí detrás, que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque el ejército de Israel y el mismo rey Saúl estaba esperando resolver el conflicto, enfrentar al guerrero Goliat de manera militar, cuerpo a cuerpo. Pero David creía otra cosa. No era cuerpo a cuerpo, sino que David creía que no es Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestra mano. Tengamos la confianza que cualquier batalla y lucha Dios está con nosotros, siempre y cuando no andemos metidos en cosas injustas. No andemos metidos en cosas que no convienen. Yo puedo solicitar préstamos por aquí, préstamos por allá y préstamos por allá. Y luego, Señor, ayúdame porque me están cobrando réditos. Señor, ayúdame. Señor, bendíceme. Me preguntaste antes de pedir el préstamo, dice el Señor, si yo estaba de acuerdo. ¿Por qué no confiaste en mí? Pero si nosotros confiamos desde el principio en el Señor y tenemos un problema, podemos seguir confiando en Él. Señor, sabes lo que está pasando, sabes lo que me están amenazando. Señor, yo confío en ti, yo espero en ti. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa, se apuró, corrió a la línea de batalla contra el filisteo, y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente. Certero. Habilidad por la onda la tenía. No necesitó el yelmo del rey, el escudo, la coraza, ni la espada, le pesaban demasiado. Él sabía enfrentar sus batallas a su manera y era muy hábil con la onda. ¿Cómo creen que fue la piedra que utilizó? Sin duda, pelanita. Una piedra pelanita. Se la incrustó al filisteo en la frente.
y la piedra quedó clavada en la frente y cayó hacia el frente el filisteo. Con un solo golpe. Un solo golpe, un solo tiro. Y con eso fue suficiente. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David, se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar. Cuidado con David, Esto lo hizo jovencito. Por eso recuerdan la semana pasada el problema con Nabal. Nabal no supo en la que se estaba metiendo. Abigail sí sabía, sí lo entendía, pero Nabal no. Y David era de armas tomar. Y lo vemos aquí. Ya lo había vencido. Posiblemente, no sé si la muerte fue instantánea, lo dudo, fue un golpe certero que lo hizo perder el conocimiento, y lo único que hizo David fue correr, se paró sobre él, sacando la espada de él mismo, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Está salvaje eso, ¿no? Pero era el estilo de David. Lo degolló. ¿Cuánto tardó? Lo agarró del cabello y le quitó el casco, no sé lo que haya tenido que hacer. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Levantándose luego los de Israel y los de Judá gritaron, y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Crom. Y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saraim hasta Gad y Eglón. Y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y saquearon su campamento. Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda, las guardó él. Y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército: Abner, ¿de quién es hijo ese joven? Y Abner respondió: vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo: pregunta de quién es hijo ese joven. Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en sus manos. Y le dijo Saúl: muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió: yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Poco tiempo después, el mismo Saúl estaba persiguiendo a David. Estaba lleno de celo, porque David tenía la gracia del pueblo. Pero además Dios ya había abandonado a Saúl. Sí. Entonces él sabía que no estaba Dios con él. Sí, no al principio. Sí, en primer lugar, Saúl lo escogió el pueblo, pero Dios aceptó y ordenó a Samuel que lo bendijera como rey. Pero no era el que Dios había escogido, pero parece que Dios quería darle una lección al pueblo. Saúl se desvió del camino de Dios, hizo lo malo delante del Señor. Y David fue levantándose en fama, en popularidad. Y Saúl, el rey, comenzó a perseguirlo. Pero ¿saben una cosa? David nunca perdió el respeto por el rey Saúl. Recuerdan que en una ocasión hasta se metió en la cueva donde estaba durmiendo el rey. Y había gente, había guardias y todo, ni cuenta se dieron que David se metió, cortó un pedazo de la capa del rey y salió. Y después lo utilizó: mira, pude haberte matado, pero yo no puedo osar ir contra el ungido de Dios. Sí, era especial, David, era tremendo, era belicoso, y muchas cosas más, pero cuidado con lo que él entiende. Ahora bien, hermanos,
Las lecciones de este pasaje caen por su propio peso en la vida personal de cada uno de nosotros. Pregunto, ¿estás enfrentando problemas semejantes a los de como un Goliat? Enormes, gigantes, no puedo enfrentarlo, tengo miedo. ¿O estás huyendo todavía de tus osos y leones? Cuidado, porque los Goliat vienen, ¿eh? Si crees que los problemas que tienes ahorita son fuertes, no sabes lo que viene. Más vale que enfrentes ahorita lo que tienes que enfrentar. Que enfrentes tus responsabilidades ahora. Si no las enfrentas ahora, las que vienen te van a demandar más de lo que eres capaz. Y no vas a poder. Y te vas a hundir. Vas a caer en muchos problemas más, en depresión, problemas emocionales, trastornos, etc. Porque no asumes la responsabilidad de tu vida. Antes de que David enfrentara a Goliat, fue un buen pastor de los rebaños de su padre. De allí Dios forjó su carácter. Allí en el campo, Dios forjó el carácter de David y lo fue preparando. Y llegado el momento, Dios lo levantó como rey. ¿Tuvo la oposición David o tuvo la ayuda de todo el mundo? ¿Quiénes se opusieron a David cuando llegó al campamento? Los propios hermanos. Lo despreciaron, lo vieron menos. ¿Cómo reaccionó él? Con fuerza, con valentía. Se achicó. El hermano mayor le dijo: has venido nada más de morboso a ver la batalla, eso es lo que vienes a ver, que eso y todo lo demás que manda nuestro padre, lo estás aprovechando nada más, pero has venido a esto. ¿Y cuál fue la respuesta de David? Perdóname, hermano, se alejó. Ya me voy. No. Él dijo, y le digo, estás hablando nada más puras tonteras. Siguió preguntando. Él siguió preguntando lo mismo. ¿Y qué van a hacer? ¿Y qué van a hacer? ¿Y qué van a hacer? ¿Lo van a dejar seguir hablando, afrontándonos, amenazándonos? Él no hizo caso a la oposición. Siguió adelante, lo cual habla de una autoestima pues bien, respetable, ¿no? Cualquiera se achica con la misma familia de hermanos mayores que le dicen: ya aplácate, ya vas a salir con lo mismo, etcétera, etcétera. Este dijo: no, yo sigo. ¿Qué van a hacer? Que había una convicción en él, había un celo en su relación con Dios. ¿Qué hacemos nosotros? Si comenzamos, porque si no me saludan ya me siento menos, pues ya, malas cuentas. Mira, a menos que alguien me sea grosero, no lo saludo. Pero si no me saludan, yo voy a hacer mi saludo, ¿no? Digo, por hablar del saludo. Hay muchas otras cosas. Pero los problemas de la vida son muchos más que estos. Los reales problemas son otros. Tenemos que enfrentarlos. ¿Cómo los estás enfrentando? ¿David consiguió el apoyo de alguien? ¿Buscó el apoyo de alguien? Solamente confiaba en Dios. No se enojó con sus hermanos porque es que ayúdenme, es que ustedes siempre me están criticando, es que yo esperaba que ustedes... No le importó, ya los conocía. Siguió adelante, siguió adelante, siguió adelante. ¿Cómo estás en tu batalla? ¿Estás aplastado? ¿Estás cansado?
Ahora, tomemos algo muy en cuenta. La lección nos enseña que la victoria de David y el secreto de su victoria fue que confió en Dios a pesar del tamaño del gigante. Yo puedo decirte, cualquiera que sean tus problemas, confía en Dios, pero aquí estamos hablando de los problemas de la obra de Dios también. No solamente tus problemas o mis problemas, los problemas en la obra de Dios. En la obra de Dios tenemos problemas, tenemos dificultades, tenemos luchas, tenemos que enfrentarlas. No achicarnos, no hacernos a un lado, no enojarnos tampoco, no, tenemos que seguir. Somos siervos de Dios divino. Él tiene su propósito, Él tiene su plan para cada uno de nosotros. ¿Encuentran alguna otra lección a esta batalla que realizó David contra Goliat? ¿Algo personal que ustedes quieran compartir? Yo puedo ver la convicción que tenía David desde un principio de quién era y la relación que tenía con el Padre, que sabía que Dios mismo no lo iba a dejar en ningún momento solo. Tenía el respaldo de Dios en todo momento. Estamos conscientes de cuando David llevó el encargo de su padre a sus hermanos, no sabía con lo que se iba a enfrentar. Él no sabía que había un gigante, él no sabía que estaban en batalla, pero esto era muy común entre filisteos e israelitas. Pero él no sabía exactamente lo que estaba pasando. Fue una reacción muy natural, muy propia de su persona. Habla de en lo que él creció y cómo él creció. Qué importante es crecer con convicciones, con firmeza, autovalorándonos a nosotros mismos por el amor de Dios y por el linaje a quien pertenecemos. No se trata de ser bravucones tampoco. No se trata de ser peleoneros. Ser como cerillitos, ¿no? Se trata de actuar. Enfrentar lo que tenemos que enfrentar. Y no ser pasivos, no ser tibios. Hay quienes son tibios hasta con sus hijos. Imagínense. No los quieren tocar, porque se enoja, el hijo, la hija se enoja. Cuidado, y le dicen, no es que se va a enojar, no toques, no la toques, no le digas nada. ¿Por qué? Porque se va a ir de la casa, ya amenazó. Por favor. Tenemos que enfrentar lo que haya que enfrentar, confiados en que tenemos el respaldo de la palabra de Dios, cuidando nosotros movernos dentro del consejo de la palabra de Dios. Y si hay algo que debemos corregir en cuanto al consejo de la palabra de Dios, porque no lo estamos haciendo, pues hagámoslo, corrijámoslo. Bien. Antes de corregir a los demás, yo siento que debemos también de autoanalizarnos, porque a veces creemos también nosotros, pero realmente la reacción de la persona que está delante de nosotros lo está viendo realmente no somos nosotros. Cuando nosotros lo vemos, como dijo usted ahorita, es la relación que tenemos con el Padre, saber y ir llevándonos de la mano con las cosas de Dios, como Él nos va a abrir el panorama de quiénes somos y cómo somos. Perdónanos así como nosotros perdonamos. Claro que no somos llamados a estar corrigiendo a los demás. Yo hablaba de los hijos, pero a veces sí es necesario corregir en la iglesia o en un hermano, en algunas situaciones. Ok, ¿alguna pregunta o comentario? ¿Cuántos están en medio de una batalla muy fuerte ahorita? Donde implica enfrentar no circunstancias. Aquí no eran solo circunstancias, eran personales. El problema de Israel eran dos: un gigante
primeramente. Y el segundo problema es ellos mismos, tenían miedo. Estaban paralizados, no se movían. Todos estaban esperando que el rey actuara. Y el rey también estaba igual. ¿Cuál es tu problema? ¿Qué estás enfrentando hoy? Cualquier cosa que estemos enfrentando, hermanos, tienes la confianza que vamos a salir adelante. Sí. Problemas de salud. Hay un diagnóstico médico muy oscuro, muy malo. ¿Qué hacemos con eso? Confiar en Dios. Confiar en Dios y seguir el tratamiento. Sí, yo puedo tratar de confiar en Dios, pero no corrijo nada de lo que me enfermó. Tenemos problemas económicos serios, severos, fuertes. ¿Cuántos no tenemos de estos tipos de problemas? Todos. ¿Qué tan fieles somos con el Señor? ¿Estamos dando la honra a Él, la gloria a Él? Si lo hacemos, confiemos. Señor, responde. O sea, hay que corregir cosas primero. Bueno, ¿alguna pregunta o comentario final? Este material que ya está publicado son diapositivas. Hubiera seguido las diapositivas, pero las diapositivas sintetizan la lectura que hicimos de todo el capítulo de Primera de Samuel 17. Y hay más cosas y detalles, abundan mucho más. Puede utilizarlos, léalo. Sí, hermano. Definitivamente, como dijo usted al principio, ¿cuántos David, cuántos valientes, cuántos guerreros sabemos aquí? ¿Cuántos estamos dispuestos a tener esa relación con Dios y que Él nos mueva, ¿no? a ser motivados, a ser instrumento en sus manos? A pesar de las circunstancias, de las vicisitudes que estamos padeciendo, viviendo, estar entregados totalmente con Él. ¿Para Él? ¿Por qué? Porque Él es el que da la victoria. No somos nosotros, no es Él, pero tenemos que tener esa conexión directa con Él para que Él dé la victoria en todas las áreas, llámese espiritual, física, material, económica, para ser un triunfador en el nombre de Jesús. Bien. ¿Alguna otra pregunta o comentario final? Vamos a orar. Voy a invitarles a orar en parejas y que uno y otro se ayuden a orar pidiendo por el problema que cada quien esté enfrentando, la lucha, la batalla, el Goliat está enfrentando, o a lo mejor es todavía el oso o el león, pero apoyarnos en oración. Busque a alguien, por favor, busque una persona en pareja para interceder mutuamente. Adelante, ya.
mayoría.